Bienvenida, querida hermana. Bienvenido, querido hermano. Gracias porque están aquí. Así nos liberamos de todo pensamiento erróneo. Aquí, en las ideas de Jesús, que nos hacen libres, encontramos la paz de Dios que nos pertenece. Lección número 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto, sea cual sea la forma que adopte. Desaparece una vez que se percibe correctamente, pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que Él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inocente, contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe, pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones al escampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad, y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Santo hermano mío,
Piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como hospital para el dolor? Como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión. El júbilo es real. El dolor es dormir. El júbilo, despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volveremos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez del dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Amén. Gracias, Jesús. Reflexión. Contemplamos al mundo solo desde una perspectiva. Observa cómo es que lo percibes y esa será tu perspectiva. La perspectiva es la manera en cómo contemplas el mundo desde el único punto de vista que lo contemplas. Si tú en ese mundo ves dolor, es que lo estás contemplando de una manera errónea. El dolor es un error porque es falso.
Así, visto el mundo desde esa única perspectiva de la mente dual, así es como se presenta en el espacio y en el escenario el desarrollo de toda la vida de sueño de este mundo. Y el dolor no es un hecho porque no ha sucedido, porque no ha pasado, porque no es verdad. Así es que es simplemente una forma de ver, es una sola percepción. Si yo me doy cuenta de que es un error, este desaparece. Porque ¿qué proclama el dolor? Si el dolor fuese verdad, proclamaría que Dios es cruel, que da testimonio del odio que Él le tiene a su Hijo, que Él desea perseguirlo y vengarse por lo que el Hijo le ha hecho. Esto no es más que una locura que contrapone toda la esencia de Dios que no tiene opuestos, pero en este sueño proyectado parece que así es y sin embargo seguimos pensando en un Dios a imagen y semejanza de ese ego, de esa mente dual que lo ha construido para que siga fortaleciendo el sistema de creencias y de pensamientos con el que contempla este mundo. Elegir en este mundo no es la verdadera elección. Aquí parece que ante cada situación tenemos 1000 alternativas o más y que incluso esas alternativas las puedes combinar o a veces alternar, decidir entre una o entre otra, combinarlas, porque al final lo que el ego quiere es no renunciar ni a una ni a otra cosa, dándole solución a un conflicto, entre comillas, de maneras tan distintas y tan dispersas que no sabe exactamente cómo es que quiere resolver una situación. Sin embargo, solamente podemos elegir entre el cielo y el infierno, entre la falsedad y entre la verdad, entre el dolor y el júbilo de Dios, porque elegimos entre ver un mundo perdonado o elegimos en ver un mundo separado, un mundo culpable, y esa elección puedes observarla con la manera en cómo piensas, con la manera en lo que le das acogida a tu corazón. ¿Qué emociones dominan ahí? ¿El odio o el amor y la comprensión? Hemos dicho ya que no es necesario negar lo que sientes. Al contrario, es aceptar lo que se está sintiendo para saber desde qué punto se va a partir y hacia dónde queremos llegar. Queremos llegar a sustituir todo ese sentimiento de odio que da lugar al mundo de dolor que vemos y queremos sustituirlo por una percepción verdadera que, aunque no es conocimiento aún, porque el conocimiento es una revelación de Dios, aquí en este mundo una percepción verdadera da lugar al reflejo del amor de Dios. Elegimos entre la verdad y la falsedad, elegimos entre el cielo y el infierno, y elegimos entre el dolor y el júbilo de Dios. Solamente podemos elegir ver el mundo desde una perspectiva del dolor o ver el mundo desde una perspectiva del júbilo, y no del júbilo que consideramos en este mundo cambiante, en el que confundimos el dolor con el gozo, en el que parece que tenemos alegrías pasajeras cuando cumplimos un deseo y ya está inmediatamente formado el siguiente deseo que queremos cumplir.
y que aún así sabremos que una vez que lo obtenemos parece ser que nos llevará a un pequeño gozo para desencadenar en un vacío nuevamente. El júbilo de Dios se diferencia en que no depende de nada externo, en que te identificas a ti mismo con ese júbilo que tanto buscas allá afuera. Al final de cuentas, decir felicidad de Dios, júbilo de Dios, paz de Dios, amor de Dios, libertad en Dios es ser como Dios te ha creado, no es vivir todos esos conceptos de manera distinta. Es una unicidad, una completud con Dios, en donde todo se tiene, en donde se es pleno, ya que estás completamente unido a tu Padre, ya que eres tal y como Él te creó. Una manera de declarar y de afirmar que elegimos ya, que estamos cansados de haber elegido el dolor, de haberle dado credibilidad al dolor, de haber escuchado esa vocecilla que nos conduce al dolor. Una afirmación de hoy es decir, elijo, aquí y ahora elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Este queda sustituido porque ahora quiero que mi reino, mi universo que está en la mente, sea gobernado por quien lo debe gobernar, que es mi verdadero ser. Dice Jesús que para no darle fuerza a todas estas falsas proyecciones, no veamos algo como lleno de temor o algo tan desastroso, tan cruel como se ha construido el mundo, no porque no lo soñemos de una manera dolorosa, sino para que se desvanezca en la nada, que preferiblemente podamos reírnos de esa construcción, porque es imposible que haya podido crearse de manera paralela al mundo de Dios. Sabemos que desde esta mente dual no podemos crear nada, que solamente podemos proyectar, ya que solamente podemos co-crear junto con Dios cuando hemos reconocido quiénes somos y cuando esta creación ha surgido de estos atributos, de estas ideas de verdad. Solamente se puede crear una vez que partes de esta fuente. Por lo demás no podemos crear. Podemos crear falsamente, que al final es un contrasentido y no es una creación, pero podemos pensar que hemos creado y ni siquiera podemos admitir esa responsabilidad con la que soñamos, sino que aún así pensamos que hay un Dios cruel que ha creado un mundo en el que nosotros podemos padecer dolor. Y esto no es así. Tenemos responsabilidad y tenemos el poder de cambiarlo, ya que dice Jesús que no hay nada externo que pueda dañarnos, que son nuestros propios pensamientos los que nos causan daño. Dice Él, son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. Dice que eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Reconozcamos lo que somos. Para reconocerlo, enfoquémonos en estas ideas de verdad. Dejemos de practicar el dolor, dejemos de practicar la carencia, dejemos de practicar la enfermedad, la soledad. ¿Cómo se practica? Hablando de ellas. ¿Cómo se practica? Juzgando con ellas a nuestros hermanos, juzgándonos a nosotros mismos, enfocándonos en todas estas proyecciones. Giremos ahora nuestro enfoque en estas ideas de verdad para
poder reconocer lo que somos, para cada vez ir familiarizándonos más, para que cada vez nuestra mente vaya identificándose con esa luz, para que vaya abriendo sus ojos y no le cale este reflejo de luz, para que vaya reconociéndose en él. Practiquemos con estas ideas mayor tiempo, si se puede, por la mañana, o como digo, en el momento en que estés en vigilia. Puede ser que sea otro horario, y antes de irte a dormir, y durante el día, cuando percibes ahí un dolor en ti, surgido de la ira, surgido de la tristeza, surgido por una reacción, surgido porque hayas percibido palabras, actos de otra persona donde te sientes lastimado, porque percibas una necesidad, detente y di: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y así lo llamamos, y así reconocemos lo que somos. Despierta, estás a salvo, 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 estás a salvo.